Me llamo Fanny, y durante años creí que las historias importantes de mi vida no iban a girar alrededor del amor, sino de la amistad. Cuando entré a la universidad, entendí muy pronto que había personas que no solo te acompañaban en una etapa, sino que te construían por dentro. Para mí, esas personas fueron Lucy y Mark, mis dos mejores amigos, mi lugar seguro, mi rutina, mi certeza diaria de que, sin importar lo caótico que fuera el mundo afuera, mientras estuviéramos los tres juntos, nada podía salir realmente mal. Desde el primer día nos volvimos inseparables, como si alguien hubiera decidido unirnos sin pedirnos permiso. Entre clases interminables, cafés mal hechos, fiestas improvisadas y conversaciones que se alargaban hasta la madrugada, construimos una intimidad que nunca cuestioné. Para mí era natural que Lucy se quedara dormida en mi cama o que Mark apareciera en mi departamento sin avisar, porque éramos eso, una pequeña familia elegida que no necesitaba explicaciones ni etiquetas. Nunca pensé en ellos como algo más que mis amigos. Quizá por eso, el momento en el que los vi besándose me dejó completamente paralizada, con el cuerpo rígido y la mente en blanco, como si alguien hubiera detenido el tiempo solo para obligarme a mirar algo que jamás había considerado posible. Fue después de una fiesta, de esas en las que el alcohol suaviza los bordes de la realidad y las luces bajas hacen que todo parezca menos grave de lo que es. Yo había salido a buscar agua cuando, al volver, los encontré en un rincón del departamento, demasiado cerca, demasiado silenciosos, demasiado evidentes. Y cuando se separaron y me miraron, supe que no era un error, ni un impulso aislado, ni un beso sin consecuencias. Era algo que llevaba tiempo creciendo sin que yo lo notara. El shock fue tan grande que no recuerdo exactamente qué dije. Solo recuerdo la sensación de estar de más por primera vez en un lugar que siempre había sido mío. Aunque ellos se disculparon, aunque intentaron explicarme que se habían dado cuenta de que se querían, yo entendí que nada volvería a ser igual, incluso antes de que empezaran oficialmente su relación. Duraron todo el último año de universidad y 2 años más después de graduarnos. Durante ese tiempo, intenté adaptarme a esta nueva dinámica, hacer la tercera pieza de una historia que ya no me incluía de la misma forma. Y aunque los amaba, no podía evitar sentir que algo se había roto sin que nadie supiera exactamente cuándo. Cuando pienso en ellos durante los años en los que fueron novios, no puedo evitar recordar una versión de ellos que parecía suspendida en una burbuja, como si el mundo exterior no tuviera acceso a lo que construían juntos. Estaban profundamente enamorados de una forma casi peligrosa, de esa que consume, que absorbe, que hace que todo lo demás pierda importancia. Se buscaban incluso cuando estaban sentados uno al lado del otro, se miraban como si siempre hubiera algo urgente que decirse con los ojos. Era evidente para cualquiera que los observara que no estaban jugando a ser pareja, sino que se habían convertido en el centro emocional del universo del otro. Había una intensidad entre ellos que era imposible de ignorar, una mezcla de complicidad absoluta y necesidad constante. No solo se amaban, se necesitaban, y eso los hacía perder la noción de los límites, del espacio personal, de la calma. Discutían con la misma pasión con la que se reconciliaban, se prometían futuros en medio de la madrugada y al día siguiente parecían dispuestos a romperlo todo por una frase mal dicha. Aún así, siempre volvían el uno al otro, convencidos de que ese amor justificaba cualquier desgaste. Yo los veía desaparecer juntos del resto del mundo, encerrarse en su propia narrativa, creyendo que amar con esa intensidad era suficiente para sostener una vida entera. Durante ese tiempo, incluso yo, que había sido parte del triángulo original, me sentía una espectadora privilegiada de algo demasiado grande para intervenir. Había momentos en los que parecía que Lucy y Mark se entendían sin hablar, que podían anticipar los pensamientos del otro, que estaban tan profundamente conectados que cualquier intento de separarlos habría sido cruel. Y, sin embargo, también fui testigo de cómo esa misma intensidad los iba consumiendo lentamente, como el amor que los unía era el mismo que los estaba llevando al borde, porque ninguno sabía amar sin perderse, sin exigirlo todo, sin querer ganarlo todo. Vivieron juntos algunos meses, convencidos de que el amor podía más que sus diferencias. Pero ambos tenían temperamentos fuertes, heridas mal cerradas y una necesidad constante de tener la razón. Lo que empezó como una pasión intensa terminó convirtiéndose en una lucha silenciosa donde ninguno estaba dispuesto a ceder. Un día terminaron de forma definitiva, sin grandes escenas, pero con un desgaste tan profundo que el daño ya era irreversible. La ruptura no solo los separó a ellos, también deshizo al grupo, porque no supimos cómo sostenernos después de eso. Y yo quedé atrapada en medio de dos personas que amaba profundamente pero que ya no podían existir en el mismo espacio sin lastimarse. Con el tiempo, me convertí en lo que muchos llaman una soltera sin causa. Alguien que cree en el amor como concepto, como experiencia, como emoción intensa, pero que desconfía profundamente del compromiso.
Crecer viendo a mis padres desgastarse y luego ver a mis mejores amigos destruirse intentando hacerlo funcionar me convenció de que amar no siempre es suficiente, y que quedarse puede ser más peligroso que irse. Por eso, cuando Mark me llamó un día para decirme que se iba a casar con su novia, lo felicité con una sonrisa sincera. Estaba feliz por él y porque, de alguna forma, sentí alivio de que al fin pareciera haber superado a Lucy, aunque en el fondo sabía, con una certeza incómoda, que jamás iba a querer a nadie como la quiso a ella. Lucy, por su parte, llevaba ya 3 años viviendo con su novio. Desde fuera, su relación parecía estable, sólida, construida sobre una amistad profunda y un respeto mutuo que yo admiraba. Durante mucho tiempo creí que ella se había logrado dejar atrás a Mark, que había aprendido de los errores y que había elegido una forma distinta de amar. Hasta que un día, sin previo aviso, me dijo que había soñado con Mark. Lo dijo como quien comenta algo trivial, pero algo en su voz me alertó. Al día siguiente volvió a mencionarlo, y luego al siguiente, y así durante 4 días consecutivos, hasta que finalmente me miró con los ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza y me dijo que creía que era una señal, que sentía que tenía que buscarlo y decirle lo que aún sentía. Cuando le dije que Mark se iba a casar, Lucy se rompió frente a mí de una forma que jamás había visto, llorando sin intentar contenerse, confesándome entre sollozos que aún lo amaba, que nunca había dejado de hacerlo. Yo la abracé entendiendo su dolor, pero también diciéndole con la voz más firme que pude reunir que ya era tarde, que algunas verdades llegan cuando ya no pueden cambiar nada. Poco después salí a cenar con Mark y su prometida. Todo transcurría con una normalidad casi forzada, hasta que después de unas copas, cuando ella fue al baño, Mark me miró con una honestidad desarmante y me confesó que no había dejado de pensar en Lucy, en lo que hubiera pasado si hubieran sabido hacerlo funcionar, en la vida que pudieron tener y que nunca fue. En ese momento entendí lo que nadie quería decir en voz alta. Ahora sé que ambos se siguen amando. Lo sé porque los conozco, porque los vi destruirse intentando estar juntos y porque reconozco ese amor que no desaparece, solo se transforma en silencio y en arrepentimiento. Y yo, que soy su mejor amiga, me quedé atrapada en medio de una verdad demasiado grande para cargarla sola. Después de saber que ambos seguían amándose en silencio, después de escuchar confesiones que nunca debieron llegar a mis oídos, tomé una decisión que no fue heroica ni dramática, sino profundamente consciente y dolorosamente adulta. Decidí no hacer nada. No decirles nada. No empujarlos a enfrentarse a una verdad que ya conocían. No convertirme en el puente de una historia que, aunque romántica en apariencia, ya había demostrado ser destructiva. Guardé ese amor en el mismo lugar donde se guardan las cosas que no pueden cambiarse sin romper algo más. Vi a mi mejor amigo casarse amando a otra mujer, una mujer distinta, una mujer que no era Lucy, pero que también lo amaba de verdad. Entendí que el amor no siempre llega en la forma más intensa, sino en la más posible. Lo vi sonreír en el altar con una serenidad que nunca tuvo cuando amaba a Lucy. Y aunque supe que una parte de su corazón siempre le pertenecería a otra historia, también supe que había elegido una vida que no lo desgarrara por dentro todos los días. Y decidí callar, porque sabía, con una claridad que dolía, que si Lucy y Mark volvían a encontrarse desde ese lugar, si se permitían reabrir lo que nunca terminó de cerrarse, no se salvarían esta vez, se destruirían por completo. Y amar también es saber cuándo no intervenir, cuándo dejar que las personas sigan adelante incluso cuando el amor verdadero quedó atrapado en el pasado. No sé si hice lo correcto porque los amo, porque no quiero verlos lastimarse otra vez, porque el tiempo no se puede rebobinar y porque hay decisiones que, una vez tomadas, ya no admiten segundas oportunidades. Y quizá por eso sigo creyendo en el amor, pero no en el compromiso, porque he visto de cerca lo que pasa cuando 2 personas se aman profundamente, pero no saben cómo quedarse sin destruirse. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez has estado en una situación parecida, cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete para más videos como este.